Bueno, pues buenas a todos. Disculpad el retraso, que he tenido unos problemillas técnicos con la cámara. Y nada, para no perder más tiempo, entramos ya en materia. Yo soy Víctor Baslin, de Transición Energética, y conmigo hoy tenemos a Bryce Armiño, que ahora, si quieres, Bryce, te presentas tú un poco. Eh, Nada, la idea hoy es hablar sobre gases renovables, que es el ámbito que maneja Bryce, y ver un poco pues la actualidad, las perspectivas, cómo va a afectar en la transición energética. Y poco más. Si los que lo estáis viendo, si podéis compartirlo, pues agradece. Y si lo estáis viendo después, pues darle like, me gusta, lo que sea, que llegue a más gente porque se agradece mucho. Y nada, Bryce, ¿qué tal? Muy bien, Víctor, y muy agradecido porque nos hayas invitado a venir aquí. Nada, hombre. Nada, cuéntanos un poco quién es Bryce, lo que hace actualmente a nivel laboral, también a nivel divulgación, también le metes caña, cuéntanos un poco Sí, sí. qué tal. Bueno, a nivel divulgación he de decir que estos minutos de retraso, ¿no?, que comentabas son perfectamente entendibles. Entre las muchas cosas que yo diría que hago o que hacemos desde mi empresa, una de ellas es Ujú, exactamente la divulgación, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos un podcast precisamente del mundo del hidrógeno que se llama el Podcast del Hidrógeno. ujú, Y bueno, muchas de las veces, claro, nosotros lo hacemos en diferido, no es en directo. Y un montón de obstáculos desde que, bueno, cuando invitas a alguien, el firewall de la propia empresa o el ruido de fondo, los auriculares o el ujú. wifi o que se olvida. Sí, Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Así que bueno, un capote porque de verdad que es normal que surjan estas cosas, ¿no?, durante la grabación. Y sí, preguntándome un poco bueno, ¿quién es Bryce? Bueno, Bryce es lo que hace, ¿no? Todos los días. Así que yo diría que lo que soy es un emprendedor del sector de los combustibles renovables y la captura de carbono. ujú, Emprendedor porque, bueno, actualmente tengo una empresa ya desde hace 4 años que se llama Atlanti, pero también porque yo creo que el ser emprendedor es un estado de ánimo casi, ¿no? Una persona que siempre intenta buscar soluciones, que siempre intenta mejorar las cosas, eso ha sido así toda mi vida. Y he ujú, escogido hacerlo pues en el ámbito que me ha causado siempre más interés y sobre todo más rabia, ¿no?, que es el mundo de la sostenibilidad, porque, bueno, creo que al final estamos luchando contra el desafío más grande que hemos tenido nunca, ¿no?, que es el calentamiento global. Y ahí es donde ujú. quiero yo aportar mi grano de arena y donde estamos desde Atlanti aportando nuestro grano de arena. Desde pequeñito ya lo tuve claro. A partir de ahí, pues decidí estudiar Ingeniería de la Energía en Vigo. Ujú, Y ya después hice un doble máster de energías renovables en primer año en Estocolmo y segundo año en Lisboa. Estocolmo qué aprendí bueno. mucho, en Lisboa me lo pasé muy bien. Y ya después, pues nada, a partir de ahí fue justo el año del COVID. Mi socio Javier Pollos y yo, bueno, Javi siempre bromeó con que nos traicionó y se fue a trabajar al mundo de la solar, pero cualquiera que haya vivido esa Ujú, época sabe que encontrar trabajo era difícil y nosotros ya ujú, del máster sabíamos mucho de hidrógeno, bueno, mucho, pensábamos que era mucho, y decidimos fundar Atlanti porque veíamos que había una oportunidad, veíamos que había una carencia de conocimiento. A partir de ahí ujú, nace el podcast del hidrógeno también, que nace muy a la par. De hecho, el podcast nace un pelín antes que Atlanti. Y desde aquella, pues ayudando a empresas en el mundo del hidrógeno, después nos metimos a los combustibles sintéticos y también a la captura de carbono. Que sí que voy a hacer una matización, Víctor. Yo no, yo, mm, yo en gases renovables sé mucho de hidrógeno y derivados de hidrógeno, no ujú. tanto de biometano, ¿no? O biogás, pero bueno, Ya, seguro que algo, o por lo menos una opinión puedo dar. algo, algo veremos. Vale, vale, vale. Y no sé, un poco, porque dentro de, entiendo que pues la carrera y el máster es algo más genérico, ¿por qué el hidrógeno? O esa especialización. Pues hace no mucho que lo desvelé, es una historia turbia y secreta, pero hace no mucho, en un podcast de un buen amigo también, Marco Rupérez, la desvelamos Javi y Mm, yo, que bueno, en realidad fue una serendipia absoluta. Es decir, nosotros, yo del hidrógeno poco conocía, porque lo sabes muy bien, que tú también eres joven, en las carreras al final se comenta y el profesor de turno te dice eso es algo que ocurrirá dentro de 40 años, que siempre se ha intentado y siempre ha fallado, ¿no? Entonces,
Mm. No ha sido por transferencia de motivación o de vocación de los profesores, sino que ha sido una casualidad Ya. muy grande. Cuando yo estudiaba en Estocolmo, precisamente Javi estaba allí también, que nos conocimos allí estudiando. Mm. Bueno, en un trabajo de grado del máster nos pidieron pues escoger un tema, ¿no? Oye, ¿qué queréis hacer? Y allí la universidad en Suecia es un poquito diferente. O sea, no es como aquí que vas todo al trabajo teórico, sino que allí tienen acuerdos Mm. con gobiernos, con municipalidades, con ayuntamientos y demás, y tú haces trabajos para ellas, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que había disponibles era el estudiar, el implantar la economía del hidrógeno en una isla que se llama Gotland, que es una isla que hay en Suecia, donde Ujú. tienen el objetivo de ser climáticamente neutros en 2040, o sea, ir 10 años antes que el resto de la gente. Tienen mucha eólica offshore allí, tienen una conexión con tierra bastante limitada y, bueno, están apostando bastante fuerte, ¿no? Empezamos a hacer el trabajo y a raíz de esto, pues, oye, nos invitaron a un evento que era para profesionales del sector, entonces tuvimos que decir que éramos investigadores, entonces nos invitaron a liderar la mesa redonda de hidrógeno, porque el evento era sobre islas sostenibles, tenía distintas temáticas, y nos dijeron, oye, pues ya que vosotros sois investigadores del hidrógeno y hoy en día nadie investiga sobre hidrógeno, esto fue en 2017-2018, expertos de hidrógeno a la mesa redonda, Javi y yo. Y claro, o sea, tuvimos que hacernos expertos de hidrógeno en una semana, ¿no? Sí. Y bueno, ahí la verdad que joder, lo pasamos fatal, o sea, no dormimos durante una semana, ministros, o sea, había la de Dios allí, te puedes Mm. imaginar lo serio que era aquello, y nosotros que éramos dos mocosos tratando de hablar un poquito de, un poquito de hidrógeno. Y bueno, además de muchas risas y mucha burla por parte de nuestros compañeros, familia y amigos, Mm. nos dejó una semillita que la verdad dijimos, oye, que esto de verdad es interesante, ¿no? Porque cuando tienes una visión global del panorama energético, o lo más global que se puede tener, pero al final en energías, en renovables y tal, estudias todas las tecnologías, ves un poco por dónde va, y si te gusta, pues profundizas, ves que hay un gap, ves que hay un gap que se tiene Mm. que cubrir y que el hidrógeno, pues si queremos luchar por esa descarbonización, si no, no, ¿eh? O sea, si no, sigue quemando combustibles que te va a ser más barato, combustibles fósiles. Pero Mm. si de verdad quieres apostar por esto, tiene un hueco que es solo para él o para incluso otros gases renovables y lo vimos. Mm. Y a partir de ahí nos formamos. En Lisboa todo lo que hicimos lo hicimos con hidrógeno, incluso hicimos hidrógeno offshore con EDP, que es nuestro trabajo de fin de máster, que fue de hecho el primer paper publicado a nivel mundial con temas de hidrógeno offshore, que de hecho ahora acabamos de Mm. hacer una alianza con Blue Renewables para hacer servicios de producción de hidrógeno offshore. Mm. Y bueno, ya ves, a veces los caminos de la vida, había una peli, ¿no? Cuando éramos Sí. pequeños que era di que sí, pues di que sí a todo, que ya luego tendrás tiempo para echarte atrás, pero nos ha llevado por muy buenos senderos. Qué bien, qué bien. No, curioso, curioso el origen. Al final hay que especializarse un poco. Si no, si Exactamente. te amplías demasiado, es más complicado. Vale, pues nada, ya entrados un poco en quién es Bryce y lo que hacéis, pues ya entramos en materia. Y para empezar, pues ya que hablas del hidrógeno, cuéntanos un poco qué tipo de hidrógeno, qué tipos de hidrógeno hay, o cuáles son los que más aportan a la transición energética o a la descarbonización, por un poco que la gente sepa también diferenciar el grano de la paja Sí, y sí, también sí. dónde se puede aplicar un poco. Ese es el módulo 1, ¿no? De hidrógeno. No, a ver, el hidrógeno no es nada nuevo. Quizás no escucháramos hablar tanto de él hasta ahora, porque es Mm. algo que ha quedado muy reservado al mundo industrial. Hidrógeno a nivel mundial se consumen, hablando en números gordos, aproximadamente 100 millones de toneladas a nivel mundial, 100 millones de toneladas de Mm. hidrógeno. Es una auténtica barbaridad, quiero decir, eso estamos hablando Mm. de cientos de millones de euros, de miles de millones de euros. Para que os Mm. hagáis una idea, el hidrógeno hoy en día ya supone el 2% de las emisiones globales de Europa, por ejemplo, la producción de hidrógeno. O sea, es algo que se usa. ¿Qué ocurre? Que se usa en grandes refinerías, en grandes plantas de producción de amoníaco, donde nos queda Mm. muy fuera de la visión nuestra del día a día, ¿no? Para quien sea más neófito, que bueno, yo creo que aquí todo el mundo ya es un poco experimentado, pero el hidrógeno es un gas. O sea, tú de hecho, a ti te rocían en la cara con hidrógeno y no lo ves, es totalmente incoloro, es totalmente inoloro,
Y cuando te digo esto, te digo porque lo he experimentado, ¿no? Hay discotecas por el mundo delante que te dan chupitos de oxígeno, de nitrógeno, de lo que sea, pues ahora seguro que pueden hacer algo así con el hidrógeno también. Y aquí los amigos de H2 Green que fabrican equipos que producen hidrógeno, pues te lo ofrecen, ¿no? Cuando vas allá a visitar la fábrica. O sea, es un gas como si te echaran aire, pero tiene la ventaja de que es un gas que encierra energía. Es decir, es un gas que cuando lo produces, cuando lo obtienes, porque no está, sí que está, pero vamos a decir que no está en la naturaleza, tú tienes que producirlo, encierra energía, como si estuviéramos hablando de gas natural, por ejemplo, ¿no? Okay. Y la ventaja que tiene es que lo puedes utilizar, claro, como tiene energía, lo puedes utilizar en todas las aplicaciones en las que usas gas natural para obtener energía. Pensemos en calentar, cualquier cosa para generar calor. Pensemos también en quemarlo para generar electricidad o incluso pensemos en utilizarlo para la movilidad, ¿no? Que hay bastantes rutas para utilizarlo, pero también para la movilidad. Y además de esto, tiene los usos que ya tiene hoy en día, ¿no? Como estábamos comentando, por ejemplo, en la propia industria, para producir compuestos como el amoníaco, como el metanol, que son elementos que se utilizan como fertilizantes o elementos que se utilizan en la materia prima para hacer, por ejemplo, plásticos o para hacer otro tipo de compuestos. Y después, bueno, tiene alguna otra aplicación, una de las más destacadas, así hablando de volúmenes grandes, es que hoy en día el acero o el hierro que se producen a partir de la... O sea, cuando tú coges hierro en una mina, los romanos cuando sacaban antes aquí en las médulas, ¿no? En León, el hierro, el hierro viene oxidado, ¿no? El hierro siempre tiende a oxidarse. Tú ese óxido, que es oxígeno, tienes que quitárselo de algún modo. Hoy en día, en los famosos altos hornos, ese óxido se quita con carbón. Es decir, metemos carbón, el carbón reacciona y forma CO2. Eso es porque el carbón es muy reactivo con el oxígeno. Pero también tú lo que puedes hacer es meter hidrógeno, que ese hidrógeno reaccione con ese óxido, se lleve el CO2 y el hierro salga de forma pura para después producir acero, ¿no? Por ejemplo, ArcelorMittal es por lo que aboga. Y todo esto son aplicaciones que puede tener el hidrógeno. ¿Qué ocurre? Yo te estaba diciendo antes, oye, Víctor, que esto ya se produce hoy en día, 100 millones de toneladas. Ah, bueno, pues estas aplicaciones nuevas vamos simplemente a aumentar la producción que tenemos hoy en día de hidrógeno y lo expandimos a todas estas aplicaciones, ¿no? Porque total el hidrógeno tú lo quemas y la reacción de quemar hidrógeno produce agua, produce vapor de agua. Ahí es donde viene la derivada, que no tenemos que preocuparnos de lo que produces al usarlo, sino de lo que produces al generarlo. Porque el hidrógeno no es como el gas natural, que, insisto, sí, pero no, ¿vale? Que no se encuentra libre en la naturaleza, ni es como el petróleo que escarbas y lo sacas, o ni siquiera es como la biomasa que talas un árbol y lo obtienes. Siempre tienes que extraerlo de otro compuesto. Entonces, por ejemplo, hoy en día de todo este hidrógeno que se produce, ¿de dónde lo extraemos? Principalmente del gas natural y del carbón. Entonces, claro, cuando lo extraes de combustibles fósiles, generas mucho, pero que mucho CO2. Ahí es cuando nos encontramos con lo que llamamos como hidrógeno gris, que es el del gas natural, e hidrógeno marrón o hidrógeno negro, que es el del carbón. Y nosotros lo que tenemos que irnos es a nuestro color favorito, que es el hidrógeno verde, que es el hidrógeno que producimos, que, por ejemplo, el gas natural tiene agua, otros compuestos similares, el gas natural tiene hidrógeno, el carbón no es que tenga hidrógeno, pero sí que se utiliza para calentar vapor de agua y obtener el hidrógeno, pero otros compuestos que tienen hidrógeno, por ejemplo, son el agua, ¿no? El agua, el H2O famoso, H2 es la molécula de hidrógeno y el O es el átomo de oxígeno. Pues si nosotros fuéramos capaces, imagínate, de esa molécula, darle tanta energía, darle un golpazo tremendo, que seamos capaces de dividirla, podríamos tener el hidrógeno que después utilizáramos en todas esas aplicaciones y que cuando lo consumiéramos el oxígeno volviera y lo que volviéramos a formar es agua. Y ahí está la magia, que sí, o sea, eso que te acabo de decir, imagínate, sí que podemos hacerlo transmitiéndole energía. Y si esa energía es renovable, pues podríamos estar rompiendo el agua para generar hidrógeno, ese hidrógeno que se utiliza en las 101 aplicaciones, que unas tienen sentido y otras no, pero en las 101 aplicaciones posibles, y descarbonizar por completo procesos como, por ejemplo, los que te estaba comentando antes, ¿no? Ok. Entonces, hablamos de usar electrolizadores que se llaman, ¿no? Para, con energía renovable, convertir en hidrógeno el agua. Luego eso se almacena a presión, ¿no?
Entiendo Sí, que sí, sí. necesitas unas presiones considerables o... Sí, el hidrógeno es una molécula, o sea, tú en el hidrógeno lo que tienes es un protón, bueno, vamos a hablar del átomo y la molécula es igual, ¿vale? Porque además la molécula es aún peor, pero tienes, bueno, vamos a decir que tienes dos protones y luego lo que tienes es un electrón girando alrededor. Claro, normalmente en los átomos de las moléculas que nosotros trabajamos tenemos un núcleo mucho más denso, con mucho más peso, ¿no? Vamos a decir. Y los electrones girando alrededor. En este caso es diferente, o sea, ocupas mucho espacio para muy poquita masa. Entonces, un problema que tiene el hidrógeno es que es muy poco denso. Ocupa mucho espacio, pero en realidad tienes muy poca masa. ¿Qué ocurre con esto? Que tú cuando hablas, vamos a pensar, por ejemplo, que tienes que llenar tu vehículo. Un coche de hidrógeno, que los hay, yo he conducido alguno, llenas el vehículo y claro, a ti no te preocupa, digamos, la masa total de hidrógeno que vas a meter. A ti lo que te preocupa es el volumen, ¿no? que tienes disponible. Entonces, cuando tienes un componente tan poco denso, por mucho que llenes ese volumen, o sea, tú puedes llenar un Santiago Bernabéu de hidrógeno que tendrás lo equivalente a si llenas esta habitación de gasolina. No sé si me estoy explicando bien. Al final, tú tienes un volumen, una densidad volumétrica muy, muy, muy bajita, que eso te lleva a tener una densidad energética muy, muy bajita, y cuando hablamos de combustibles, eso es lo que más nos importa, ¿no? En el mismo espacio, ser capaz de meter la máxima cantidad de energía posible. Y por eso hay que comprimirlo. De hecho, es el principal dolor de cabeza que nos trae el hidrógeno. Es tan poco denso que hay que comprimirlo muchísimo. O sea, para que te hagas una idea, Víctor, la típica bombona de butano que tenemos en casa va a 15 bares. Un vehículo de hidrógeno va a 700. Un vehículo de gas natural comprimido va a 200 bares. El de hidrógeno, aún así, es más de 3 veces más presión, ¿no? Que no hay problema, se ha hecho y no hay mayores inconvenientes. El inconveniente que hay ahí es que son elementos más caros y que te gastas mucha energía apretando tanto ahí para ser capaz de meter pues 5 kilitos en un depósito. Ya. Y más o menos a 700 bares, ¿qué densidad se queda? Más o menos la tienes... Sí, O sea, si no ¿cuántos recuerdo kilos de mal, hidrógeno puedo meter en 50 sí. litros de depósito? Imagínate. No sé. Bueno, en 50 litros no te hago aquí el cálculo No, ahora, por saber pero te puedo decir, o más o sea, menos. la densidad más o menos era 40 kilos por metro cúbico y en Ajá. un depósito de coche, no sé, decirte una cosa así, pues son 2 depósitos o 3 depósitos como este, somos capaces de meter 6 kilos de hidrógeno. 6 kilos. O sea, tú piensas y es un depósito más grande de lo que tenemos en un depósito, bueno, sí, es un depósito, podríamos decir, comparable al de la gasolina que tenemos, y estamos metiendo 5 o 6 kilos. En la gasolina, pues bueno, mi coche ya no es de gasolina, pero ¿qué metemos? 60 litros quizás. Es una diferencia enorme. Sí. Vale. Claro, tendrá sus complicaciones a nivel de presión, de estar presurizado siempre, pero Claro. más ligero como tal. Más ligero, claro. Y tú piensas que, bueno, más ligero el hidrógeno, ¿eh? Pero al Claro, final claro, el tanque tiene que aguantar tanta presión, el tanque al final pesa un huevo. también pesa. Ya. Pero tú piensas en esto, pero piensa también, Víctor, por ejemplo, cuando nos vamos a una escala más macro. Hoy, por ejemplo, estamos almacenando gas natural en cavidades geológicas, ¿no? Con la misma cantidad, con la misma cavidad geológica, vamos a poder meter 3 veces menos energía, entre comillas, 3 veces menos energía que cuando cambiemos a hidrógeno. O un tanque de almacenamiento de hidrógeno tendrá que ser 3 veces más grande, ¿no? O estar mucho más comprimido que uno de algún otro tipo de combustible equivalente. Entonces, esos son obstáculos que nos complican un pelín la vida. Por eso yo soy muy fan de las tuberías de hidrógeno, porque al final nos permiten ahorrarnos costes en todas estas cosas. Vale. Claro, entonces, esto que se habla mucho de reutilizar la red de gas natural para meter hidrógeno, en principio no serviría, ¿no? Directamente. Sí, pero no. Me explico. La red, o sea, esa es la idea que te viene en 2020, que luego hablaremos un poquito, ¿no? De cómo ha sido el desarrollo, pero es la idea que te viene en 2020 cuando hay muchas ideas, muchos proyectos, muchas políticas y la gente dice, ostras, hay que ir con todo por el hidrógeno, es la panacea, es el futuro y nos va a quitar de pobres, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, para empezar, el gas natural se va a seguir utilizando en España durante muchos años. Por ejemplo, ya hablamos de España en este caso. Entonces, una cosa que no va a tener demasiada lógica es prescindir de la infraestructura de gas natural para dedicarla al hidrógeno, ¿no? Aunque se pudiera hacer un 100% de cambio.
Eso no se va a hacer porque al final tienes que asegurarte de no dejar desabastecidas a ciertas zonas. Que sí que ciertas tuberías sí que se van a reconvertir, ¿eh? Pero después hay otra parte, y es que una red de gas natural no son solo los tubos. De hecho, los tubos quizás puede ser lo que menos nos preocupe, porque al final hasta con una impregnación puedes hacer que sean compatibles, ¿sabes? Pero tienes mucha válvula, tienes mucha estación de compresión, tienes mucha sensórica, tienes muchas cosas que no son compatibles. Y bueno, ahí ya estamos hablando de una red de gas tipo la de Nagas, ¿eh? O sea, una vez que te vas aguas abajo, redes de distribución, consumidor final, que es el punto más débil de todo el eslabón, te lleva a descartar esa posibilidad que se comentaba de blending, que es como se conoce, ¿no? Bueno, mezclar hidrógeno o incluso ya después a reutilizar la propia red, te lleva a descartarla. Dicho esto, el blending va a quedar en un 2%, ¿vale? O sea, en España vamos a poder meter un 2% de volumen de hidrógeno dentro de la red de gas, que es algo, una nimiedad, o sea, es completamente mínimo el consumo que eso puede implicar, más allá de que económicamente no nos va a compensar. Ya. En ese caso, ese 2% discurriría al mismo tiempo que el gas natural. Sí. ¿Sabes sí, cómo? sí. O sea, se utilizaría un gas natural con hidrógeno, digamos. Exacto, no iría por lotes. No iría por lotes. O sea, eso siempre que mantengas lo que se conoce el índice de Wobbe del gas natural aceptable por los consumidores, no va a afectar a nadie. Un 2% es sobre todo por las conexiones internacionales, ¿vale? Que es lo que fija Europa. Y España va a tener que hacer lo mismo, porque no hay forma de separar el hidrógeno del gas natural de forma económica en esas condiciones tan bajas de saturación, ¿no? Un 2% vamos, tienes que ir con lupa a buscar el hidrógeno. Y sí, o sea, tiene que ir junto porque piensa que si fuera separado, ahí ya sí que tienes que tener una infraestructura 100% ready para hidrógeno y eso es imposible. Entonces, va junto y tú quemas gas natural y un 2% será hidrógeno. A mí me habría gustado que esto se aprobara en el año 2020. En el año 2020 aprobar esto habría sido un impulso a ciertos proyectos que habrían salido seguro. Permitiría que en España se ganara conocimiento, que se ganara experiencia en temas de trámites. No te hablo de proyectos enormes, pero igual proyectos de 20 megavatios para ganar un poco de familiaridad con la tecnología. Pero bueno, es que es mucho pedir ahora mismo. Ahora, bueno, a toro pasado todos somos muy listos, pero en el momento, bueno, no se planteó. Y eso entiendo que aporta, o sea, no necesitas tanto gas natural, o ese 2% lo aportas de forma renovable, por así decirlo. Sí, o pero no es aporta algo nada. más al... Nada, ¿no? No es nada, porque tú piensas que es lo que te estaba diciendo antes, ¿te acuerdas? Mira, nos viene muy al hilo esto. Tú, en un metro cúbico de hidrógeno, tienes una tercera parte de poder calorífico de lo que tienes en un metro cúbico de gas natural. Entonces, tú le estabas dando 100 unidades de gas natural a un cliente y le metes un 2% de hidrógeno. Entonces, dentro de esas 100 unidades tienes 2% de hidrógeno y 98 de metano, ¿no? Como tienes menos poder calorífico, ya no le tienes que dar 100 unidades, sino que le tienes que dar 101,5. Entonces, realmente la descarbonización es muy pequeñita. A lo que te ayuda esto es a fomentar el desarrollo de proyectos de hidrógeno, que por eso digo, ahora ya no tiene mucho sentido, pero en 2020 pues sí que habría tenido más. Pero bueno, que no estoy reclamando nada porque no. Yo soy el primero al que no se le ocurrió en 2020. Claro, que lo estaba pensando, que ayuda a fomentar pues la economía de escala y empezar a que haya más producción y demás. Así, para que te hagas una idea, creo que, si no recuerdo mal, creo que metiendo un 2% te quitabas un 0,5% de emisiones, una cosa así. Sé que con el 5% eran 1,7 lo que te quitabas, con 5% es exponencial además. A partir del 70% de hidrógeno tienes muchas ganancias, pero claro, el 70% de hidrógeno. Ok. Vale, y a nivel de dudas que me van surgiendo, este tipo de plantas de hidrógeno se plantean hibridadas directamente con con renovables. No sé si estáis metidos en Atlanti. Sí, no, además es un punto fuerte. Sí. O sea, o si haces un PPA con algún producto renovable por separado, o no sé cómo funciona un poco, cómo suelen ser los proyectos de hidrógeno. Sí, mira, los proyectos de hidrógeno son cajas negras
que consumen muchísima energía. Esa es la definición, ¿vale? Son cajas negras que consumen muchísima energía, consumen mucha energía porque estamos generando mucha materia, pero también porque somos muy ineficientes. Es decir, un 40% de la energía que entra sale en forma de calor, aproximadamente. Y es calor a baja temperatura, calor que casi nunca puedes aprovechar, ¿no? Poco valor económico le vas a poder sacar a eso. Entonces, ¿qué te interesan estos proyectos? La energía más barata que puedas tener. Más barata. También te interesa ser capaz de comercializar lo que tengas. Quiero decir, no te vayas al medio del desierto del Sáhara porque igual no eres capaz de vender lo que estás produciendo, ¿no? Pero eso podemos hablarlo después. Respondiendo a la pregunta, nosotros en estos equipos que desperdician tanta energía y que son tan caros, hay una cosa que tenemos que hacer, que es asegurar que vamos a amortizar nuestra inversión, que son inversiones muy caras, pero tenemos que amortizarla. ¿Cómo la amortizamos? Operando el equipo una determinada cantidad de horas, que hay que asegurar, ¿vale? A partir de esa determinada cantidad de horas, que podemos estar hablando entre 3.500 y 5.500, depende un poco del coste de la planta, tú ya no te preocupas de amortizar el equipo, sino que te preocupas también, el coste energético siempre te va a preocupar, pero bueno, amortizar el equipo también es fundamental. Entonces, ese es el juego, amortizar equipo y coste energético, y eso lo haces con las horas de operación. A más horas de operación, más amortizas el equipo, pero más coste energético tienes. A menos horas de operación, puedes coger, imagínate, las horas solares si está tirado, o puedes coger las horas de mercado que estén bajas o lo que sea. Dicho esto, PPA o autoconsumo. Si puedes, autoconsumo todo lo que puedas, por varias razones. La primera, tienes poder absoluto sobre tu energía. La segunda, tienes... bueno, no dependes de la red eléctrica. La red eléctrica es terrible. Depender de la inversión de red eléctrica, de la capacidad en las subestaciones, que además te tienes que gastar un montón de pasta antes de saber si vas a tener conexión en una cierta subestación o no. Y al mismo tiempo, todo lo que pasa por la red eléctrica, que esto es algo que no mucha gente tiene en cuenta, por mucho que tú tengas un PPA a 50 euros el megavatio hora o a 55, un PPA eólico a 55 euros el megavatio hora, tú vas a pagar peajes, no pagas cargos en la electrólisis, pero vas a pagar peajes, vas a pagar servicios de ajuste, vas a pagar restricciones técnicas, vas a pagar... bueno, al final se te encarece en 20 euros, entre 15 y 20 euros el megavatio hora, todo lo que pase por la red. Y eso es terrible, eso mata cualquier proyecto. Entonces, claro, te coge electricidad a 55 y te la eleva a 75, ¿no? Entonces, para nosotros lo más ideal es el autoconsumo, sabiendo que siempre vas a tener, o casi siempre vas a tener que coger electricidad de red, aunque sea para tener tu planta siempre conectada, ¿no? Pero para nosotros el esquema ideal es el autoconsumo al máximo, elevarlo, y a partir de ahí, bueno, pues coger red para lo necesario. Red que, bueno, en muchos casos no tiene ni que ser por vía PPA, sino que puedes cogerla para ciertos consumos y si es para ciertas cosas directamente a mercado, siempre que no vayas a generar el hidrógeno con ello. Vale. Hablamos de autoconsumos fotovoltaicos, ¿no? Bueno, o eólicos, ojalá, si pudieras eólico. Sí, nosotros, o sea, lo ideal, Víctor, es aumentar las horas equivalentes de tu planta, ¿no? Entonces, si tú con la fotovoltaica puedes alcanzar hasta quizás 3.100, 3.200, haciendo un sobredimensionamiento, ¿vale? O sea, igual tienes un electrolizador de 70 y una fotovoltaica de 110, 120 y ahí consigues esas horas equivalentes. Y luego la eólica es fantástica. La eólica es fantástica hasta el punto de que si me das a escoger eólica o fotovoltaica, que no quiere decir que sea una o la otra, pueden ser las dos, pero si me das a escoger eólica o fotovoltaica, yo me quedo con la eólica. ¿Por qué? Porque en el mercado eléctrico las horas de fotovoltaica van a ser mucho más baratas en el futuro, las de eólica no tanto. Entonces, si me das a escoger, yo me quedo con la eólica, vamos, de autoconsumo de calle. Lo que estamos viendo es que los proyectos que tienen hibridación, nosotros tenemos muchos clientes, ¿no?, que nos contratan para hacer feasibilities y demás. Los proyectos que tienen hibridación, que están en costes totales de la energía, vamos a decir, de en torno a 40 en autoconsumo, es que no hay forma de competir con ellos. No hay forma de competir. Mira, yo te puedo decir que nosotros fuimos los asesores técnicos, no sé si viste la noticia del MIBGAS, del índice de precios del hidrógeno, y nos salía un precio de 5,85 euros el kilo de hidrógeno. Cuando tú te haces un autoconsumo completo, vamos a decir, asumiendo que siempre vas a tener algún consumo de red, pero cuando te haces un autoconsumo completo, puedes bajar hasta los 4,5 fácilmente. O sea, ya le estás quitando casi 1,5 € de coste al hidrógeno.
puedes pasar de 110 euros el megavatio hora a 150, 160. Muy bien. Hablamos de hibridar fotovoltaica y eólica. Eso sería ideal. Sí, al final es buena opción. Luego, baterías ya creo que no saldrán rentables, pero al final el funcionamiento, perdona, o sea, es producir hidrógeno cuando tienes recurso renovable y la red que sea para servicios auxiliares y poco más, ¿no? Exacto, pero has tocado un punto, Víctor. O sea, la batería no es rentable en el punto de vista cuantitativo, pero cuidado con el cualitativo. ¿Qué te quiero decir? Que tú cuando te pones a ver las sensibilidades de un proyecto, cuando te pones a hablar con bancos, cuando te pones a hablar con desarrolladores, por ejemplo, hay una tecnología, que es la alcalina, que es una tecnología que es más barata, es más eficiente, pero tiene algunas desventajas, ¿no? Por ejemplo, que no puedes enfriarla, tiene peores adaptaciones a la variabilidad de potencia y bueno, cuando está fría tarda horas en encenderse. Entonces, si tú vas a tener, imagínate, un autoconsumo y no tienes conexión a la red o tu conexión a la red es ínfima, o te ves obligado a ir a la PEM con ciertas pérdidas, o puedes, no digo que una sea mejor que la otra ahora mismo, estoy simplemente poniendo el caso, o puedes irte a la alcalina con un cierto respaldo de baterías, que en un aspecto sumas en la batería, es decir, le metes CAPEX en la batería, pero claro, también te estás ahorrando coste en el electrolizador, estás aumentando la producción de hidrógeno, estás incluso en algunos casos hasta rebajando lo que podría ser el coste del capital, porque el propio financiero se puede fiar más de una solución donde haya siempre, pues imagínate, un 15% de aporte energético a la planta, ¿no? Y bueno, otras cosas similares que puedes ganar. No digo que esa sea la solución fantástica, sino que digo que incluso cualitativamente te puede interesar hibridar con baterías, que no es el caso generalmente, porque generalmente vas a tener una conexión a la red, que es tu batería. Pero bueno, podría funcionar bien. Es que cada vez que ves los costes de las baterías están más baratas. Sí, está muy... Al final todo esto pues iremos viendo proyectos seguro. Igual que ahora hay mucho con CPDs que la gente pues meta ahí un consumo pues para procesamiento de datos. Pues también veremos pues un electrolizador y vas vendiendo el hidrógeno. Pero bueno, poco a poco. Y Bryce, a nivel de demanda, los proyectos que se van conectando en España, no sé si hay muchos. Entiendo que van teniendo, sí que absorbe, ¿no? Esa producción. Bueno, la verdad es que no. La verdad es que no. O sea, No. los que se han hecho sí, porque al final todos los proyectos nacen de un consumidor. Pero aquí es Ya. curioso, porque cuando empezó todo en el año 2020, ese boom que te decía antes, ¿no? Que todo el mundo quería desarrollar proyectos de hidrógeno y todo el mundo quería, bueno, instalar cosas, la mentalidad era muy de renovables. Es decir, era muy de, tengo aquí terreno, lo principal era tener terreno y hay una subestación a 15 kilómetros, entonces yo hago mi terreno, hago mi planta fotovoltaica y llevo la línea, me conecto y ya el mercado ya se encargará el merchant, ¿no? O firmaré un PPA con cualquier empresa de España. Esa era la mentalidad en 2020. Y en 2020 era normal que te llamaran y que te dijeran, mira, es que eran siempre iguales, tengo una finca en Castilla-La Mancha por la que pasa el gasoducto, entonces voy a hacer allí paneles, voy a clavar en el gasoducto y voy a inyectar hidrógeno y me voy a forrar, ¿no? Pero bueno, de hecho, esta especie de explosión de la burbuja que ha habido de 2020 a 2022 viene de ahí, viene de que muchos proyectos mal planteados se han caído y se han quedado, eso es cierto que se han quedado proyectos ahora mucho más serios y muy buenos, ¿no? Algunos ya se han ejecutado, todos a partir de consumidores, es decir, la mentalidad ha cambiado de tengo aquí un terreno a tengo que buscar un consumidor primero o un mercado primero. Y bueno, proyectos, por ejemplo, como los de Iberdrola, que tiene 2, o proyectos un poco más pequeños, siempre nacen a partir de un consumidor que lo que hace es garantizar una compra y así puedes hacer también un project finance interesante. Lo que viene a partir de ahora es un poco similar, pero diferente,
porque lo que los proyectos que van a venir a partir de ahora van a ser ligeramente diferentes. En España, para que tengáis una referencia, se producen y consumen hoy en día 500.000 de toneladas, ¿vale? De hidrógeno. Y los proyectos que van a venir ahora, pues, bueno, ya son muy diversos. O sea, desde producción de hidrógeno para las plantas de producción de amoníaco, para las plantas de petroquímicas que consumen un montón de hidrógeno para el refino del petróleo, hasta proyectos de producción de metanol o proyectos de producción de amoníaco para exportar o para consumir en barcos, aviones, con el SAF, que es el combustible sintético de aviación y demás. O sea que lo que viene ahora ya sí que va a ser muy, muy diverso, pero bueno, ya con esa mentalidad, ¿no? de industrial más que de desarrollador de renovables, que volverá a cambiar si viene el hidroducto a partir de 2030. Vale. Vale, pues antes de hablar un poco de eso, pues lo que comentas de marcos regulatorios o los objetivos que tenemos para mejorar en este tema. Sé que no es lo que más manejas, por lo que dices, pero luego está la opción también que se dice mucho desde tener ese hidrógeno y pues refinarlo o reformarlo, no sé cuál sería el término, para, pues eso, hacer un amoníaco o hacer un combustible sintético que utilizamos en otros fines. No sé, ese si nos puedes contar un poco lo que... Sí, sí, de eso ya sí que te digo que sí que lo domino muy bien, ¿eh? O sea, lo que no domino tanto es el Vale. biometano y el biogás, Vale. además nosotros estamos en muchos proyectos, tanto de amoníaco como de metanol y demás. Vale. Nosotros, Vale. relacionado con el problema que te decía antes, Víctor, el hidrógeno es súper poco Hmm. denso, es muy volátil, se nos escapa, hay que comprimirlo y a veces, aún comprimiéndolo, tú fíjate lo que te estaba diciendo, aún comprimiéndolo un montón, no eres capaz ni de meter más de 5 kilos, ¿no? En un depósito de un coche. Entonces, ahí hay alternativas. Y estas alternativas son, mejor dicho, el combinar ese hidrógeno a otras moléculas, como puede ser el CO2, para formar combustibles como el metanol, como el metano, como el queroseno, como el diésel, como la gasolina. O sea, tú puedes producir todo a partir del hidrógeno y del CO2, o si lo combinas al nitrógeno que obtenemos del aire, lo que puedes estar formando también es amoníaco. Que el amoníaco es un gas, no es un líquido, pero es un gas que si enfrías a menos 33 grados o que si comprimes a 10 bares, a muy poquito, ya estás hablando de un líquido. Y todos estos compuestos que te comento son compuestos que son mucho más estables, es decir, los tienes ahí almacenados y no se te van a escapar, no les pasa nada, y son compuestos que además son mucho más densos. Por ejemplo, hay usos, como es el sector marítimo, donde tenemos que descarbonizar, ¿no? O sea, un combustible de un barco es lo más sucio que te puedas imaginar. O sea, cuando una columna de tratamiento de petróleo refinan todos los elementos, lo que quema el barco es casi lo que es. Tú eres de Valencia, ¿no? Es casi el socarrado. O sea, rascan y dicen, mira, para el barco esto. De hecho, en cualquier puerto, bueno, puedes verlo, ¿no? Cuando un barco empieza a quemar es que sale por ahí de todo. Y eso que es el que se conoce como fuel oil, ahora en Europa sí que es cierto que están rebajándolo un poco. Antes era el high sulfur fuel oil, es decir, el fuel óleo con alto contenido en azufre, y ahora ya está con el bajo o el muy bajo. Pero aún así, hablando mal pero claro, es mierda. O sea, lo que estás quemando ahí es terrible y es malísimo para el medio ambiente, ¿no? Entonces, una de las cosas que se está haciendo es decir, oye, tenemos que transicionar hacia combustibles más limpios. Cuando piensas, por ejemplo, en combustibles más limpios, puedes pensar en varias cosas. Puedes pensar en biocombustibles, es decir, diésel renovable, puedes pensar incluso en biometano líquido, como hay barcos hoy en día que tienen depósitos de gas natural líquido que son de gas natural, pues ese gas natural podría ser bio. Puedes pensar también en electricidad, es decir, llenas un barco de baterías y que funcione con electricidad, se te hundiría el barco antes de salir del puerto y no podrías llevar nada de carga, pero puedes pensar en eso. Y después lo que puedes pensar es en el hidrógeno, ¿no? O en combustibles derivados. Cuando piensas en hidrógeno, vuelvo a lo que te decía antes del Bernabéu. Es decir, puedes llenar el Bernabéu que apenas tienes energía. Pues con esto es lo mismo. O sea, cuando piensas en llenar los depósitos de un barco, tú piensas que un barco está hecho para maximizar la carga. Es decir, no puedes perder espacio ni puedes perder capacidad de carga. Sobre todo espacio, ¿eh? Entonces el hidrógeno se te queda muy escaso, porque por mucho que llenes no metes nada de energía. Antes de salir de puerto ya estás recargando otra vez. Y ahí es cuando cobran interés estos combustibles, que se producen a partir de hidrógeno y por tanto, digamos que tú traes electricidad renovable al electrolizador,
Ese electrolizador genera hidrógeno y oxígeno, el oxígeno en principio lo venteas, y ese hidrógeno lo combinas a estas moléculas. Entonces, indirectamente estás llevando la electricidad que se produce en parques eólicos, en parques fotovoltaicos, al depósito del barco. Pero además lo haces de una forma razonablemente densa, es decir, no tienes la misma densidad energética que con el fuel óleo, pero casi. O sea, es aceptable, ¿vale? Para los operadores. Y por eso se está abogando por este tipo de combustibles. El amoníaco, que me preguntas particularmente por el amoníaco, además de esto, además del uso como combustible en barcos, va a tener, desde luego, un uso muy importante en reemplazar al amoníaco que ya se produce hoy en día, pero que, como te decía antes, se hace a partir de hidrógeno producido a partir de gas natural. Y esos son los dos usos principales que yo le veo así. Hay alguna cosa de investigación para ser portador, bueno, investigación no, o sea, esto ya es industrial, ser portador de hidrógeno, es decir, hacer amoníaco, llevarlo a otro sitio, romperlo y obtener el hidrógeno. No me parece que tenga mucho sentido. Y después también hay alguna investigación para producir acero a partir de amoníaco y demás. Pero bueno, sobre todo esos dos usos. Sector marítimo como combustible y el uso actual que ya tiene para producir fertilizantes, explosivos, urea y demás. Ok. Pues súper interesante. Y a nivel de aviación, también se planteaba ahí Airbus había para 2035, creo, no sé si llegarán. ¿Pero ese era de hidrógeno o...? Sí, los conceptos 0E de Airbus son de hidrógeno. De hecho, bueno, nosotros somos formadores de Airbus, vamos allí a darles muchas veces cursos y demás de hidrógeno. Y Airbus Airbus, para empezar, es una empresa que tiene que justificar investigación y tiene que justificar alineamiento con directivas, ¿no?, europeas y demás. Yo tampoco sé si llegarán a 2035, la verdad que tienen gente muy buena y muy capaz allí trabajando, así que confío en que sí. Pero aún así, los aviones que funcionen con hidrógeno líquido, en este caso, tú fíjate lo que te estaba comentando antes, no es suficiente comprimirlo a 700 bares con esa densidad de 40 kilos por metro cúbico. No es suficiente en términos de densidad, sino que tienes que irte un paso más allá con hidrógeno puro. Con hidrógeno puro, claro, más no puedes comprimir porque al final escasean equipos, es muy peligroso y demás. ¿Qué haces? Lo enfrías. Lo licúas y entonces es todavía más denso, ¿no? Como con el gas natural. El gas natural primero lo comprimes y si no te llega lo licúas, ¿no? Por ejemplo, el transporte internacional se hace con gas natural licuado. Y aquí tenemos el problema de que el hidrógeno se licúa a menos 253 grados, casi en el cero absoluto. Entonces, el gasto energético para licuarlo es brutal, es decir, el hidrógeno, si algún día va a funcionar en el mundo de la aviación, si va a despegar, si me permites la licencia, pues es algo que va a ser caro y es algo que aún así tiene una densidad energética baja y, por tanto, va a tener que ser para vuelos de corta distancia. De hecho, Airbus habla entre 2.000 y 3.000 kilómetros. Un vuelo de más de esa distancia sí o sí va a tener que irse al queroseno. Queroseno, que ya es lo que se utiliza hoy en día. Pero ¿qué te estaba diciendo antes, Víctor? ¿Te acuerdas? Cuando combinamos el hidrógeno con CO2, podemos formar muchos compuestos. Uno de ellos es el queroseno. Entonces, también se está hablando mucho, y de hecho nosotros estamos participando en proyectos para producir queroseno sintético que directamente se puede utilizar en los aviones hoy en día ya. O sea, hoy en día en los aviones que funcionan, que esta es otra, claro, es que tú piensas, Víctor, en 2035 está disponible el avión de hidrógeno, pero la flota no se renueva, ¿sabes? No se renuevan un día. O sea, los aviones que tendrán una vida de 20 años, los barcos tienen una vida de 40, 50 años. Es decir, los barcos que se estén comprando hoy en día, que son los barcos que en 2050 deberían estar totalmente descarbonizados. Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta. Ya simplemente para comentar el tema de los aviones, se espera que entre hidrógeno, que será muy poquito, el consumo del hidrógeno será muy poquito, y el queroseno sintético, es decir, el queroseno que se produce a partir de hidrógeno, tengamos más o menos un 35% de la demanda mundial de queroseno en el futuro, en 2050 o 2060. ¿Vale? El resto se estima que vendrá de biocombustibles, tanto el famoso EFA como combustibles provenientes de biomasa, con distintas rutas tipo Fischer-Tropsch y demás. Vale. Vale, perfecto. Pues yo creo que ya nos queda una imagen clara del hidrógeno. Al final, directamente tiene para sustituir ya muchos consumos, tema acero, fertilizantes y demás. Y luego está el reconvertirlo para
Pues lo que comentas, amoníaco, combustibles sintéticos que se puedan utilizar Sí, en... reconvertirlo no, sino que tú lo generas y lo Sí, combinas con otras moléculas combinas, para claro. generar esas Sí, moléculas. Esos vale. son Y reactores ese, industriales. claro, claro, reacciona. A nivel de el CO2, por ejemplo, ¿de dónde se está proponiendo para que sea verde, por así decirlo? ¿O es directamente pues recogerlo de algún sitio o de quemar biomasa? No sé. Es muy buena pregunta. Depende de quién lo proponga. Por ejemplo, si Ya. tú hablas con las cementeras, te dirán, oye, déjame todo mi CO2, yo genero 1 millón de toneladas de CO2 y solo un 20% son renovables, entre comillas, ¿no? Renovables, lo que conocemos en el Mm, CO2 como biogénicas. El resto, ujú, bueno, las cementeras tienen un 60% aproximadamente que son de proceso. El propio clinker al producirlo es carbonato cálcico, al calcinar el carbonato es CaCO3, pues generas CO2, lo liberas de la molécula mm, y, bueno, eso se libera al ambiente, ¿no? Es el principal emisor de las cementeras. Y otro 20% mm, es de carbón y demás que meten, ¿no? Gas natural. mm, Claro, en este caso siempre te dicen, oye, las de proceso por lo menos déjame considerarlas, que en principio según la normativa europea no se deja. La normativa europea fija dos plazos, uno es a 2035 y otro es a 2041, y nos dice, mira, hasta 2035 puedes coger cualquier tipo de fuente de CO2, cualquier tipo de fuente. Y a partir mm, de 2035, el CO2 que generas en centrales de generación eléctrica ya no vale. Y luego te dice, y hasta 2041 también las que utilizas para generar calor. A partir de 2041 no nos vale. Solo nos vale el biogénico, ¿vale? El biogénico sí que es válido en todo este espectro. ¿Qué ocurre? mm, Que volvemos un poco a lo de las inversiones, ¿no? O sea, tú no haces una inversión en 2025 que la planteas ya de cara a 2030 para que dure mm, 5 años, para que dure 10, porque son cosas que realmente es difícil rentabilizar y que son muy caras. Entonces, yo no veo ningún proyecto en España, por lo menos en Europa, cogiendo CO2 que no sea biogénico y siendo rentable. O sea, es que no estás generando un producto renovable, estás generando un producto que no es renovable. Y eso es un problema. ya, ya. Claro. Vale, pues creo que más o menos lo tenemos claro. Y ahora, pues para cerrar, bueno, ya has ido dando pinceladas, pero comentar un poco cuál es la situación. Dices que en 2020 fue como el boom. Un poco en qué punto nos encontramos a nivel normativo, tanto de Europa como en España. Al final nosotros entiendo que intentaremos cogernos a Europa. Nos costará más o menos, pero no sé. Y luego, pues, ¿qué les pedirías para mejorar un poco este sector que se vaya movilizando? A ver, la situación yo creo que es buena. Hmm, Bueno, no vamos a ser demasiado optimistas, ¿no? Pero estamos en una situación de asentamiento. En el sentido de que te comentaba antes, ¿no? Que ha habido muchísimo interés en los primeros años, un boom, la fiebre del oro, y ha habido, pues, buscafortunas en cierto aspecto, mucha ansiedad por no ser el último o el más tonto. Entonces, yo te lo digo de verdad, yo cuando eran esos años yo sentía ansiedad porque digo, algo estoy haciendo mal, no soy capaz de desarrollar o de proponer cosas al ritmo al que estoy viendo a ciertas empresas, ¿no? Y algo te estabas hmm, perdiendo. ¿Qué ocurre? Que todo eso, o casi todo eso, pues nosotros nos contrataban muchas veces para hacer due diligence y veías que era humo. O sea, veías que las justificaciones que te daba una empresa era porque veía una noticia que decía que el precio de un equipo valía eso. Y para ellos el precio de ese equipo era el precio de toda la planta. Bueno, unas cosas hmm, de otra realidad, ¿no? Y claro, eso se ha empezado a caer, bien sea al amparo de un nuevo contrincante que es el biometano y que muchas de estas empresas se han ido al biometano, o bien sea porque muchas de estas empresas han dicho yo no voy a seguir poniendo dinero en algo que no estoy siendo capaz de rentabilizar. Y ahora mismo estamos en una situación en 2025 que yo ya no noto la bajada de trabajo, por ejemplo. Yo la bajada de trabajo la noté los primeros 6 meses de 2024. Desde entonces se ha hmm, acelerado bastante. Y bueno, esta realidad que veo ahora y los proyectos que veo y los que nosotros estamos trabajando y vemos de otros compañeros del sector, son hmm, proyectos sólidos, son proyectos bien planteados, que nacen bien con unos fundamentales y con unos pilares sólidos desde el principio. Y yo, de hecho,
es cierto que vamos un pelín con retraso con respecto a Europa y al resto del mundo, pues que el potencial de España, Víctor, es terrible, o sea, es enorme. De hecho, acaba de anunciar hoy Abu Dhabi una inversión enorme con Madrid como centro de operaciones para Europa. Y es que una vez que ves los costes energéticos que tienen en el resto de Europa, te das cuenta de que aquí estamos muy por encima, ¿no? Muy por encima en cuanto a potencial. Y eso a mí me insufla ánimos, porque Sí. sabes que la necesidad está ahí, sabes que la demanda energética, por mucho que Europa esté en caída libre, que así lo creo, va a seguir ahí la demanda o por lo menos va a existir la demanda de hidrógeno, la demanda de combustibles renovables, la demanda de energía a nivel Europa. Y yo, por ejemplo, espero que en España este año se cierre por lo menos 1 gigavatio de proyectos de hidrógeno. Veo proyectos de Repsol, veo proyectos de Moeve, veo proyectos de ZIP, veo proyectos de otras empresas quizás un poco menos sonadas, pero que también están haciendo las cosas muy bien, como High Five, que deberían de cerrarse. Si este año, de las grandes que te comentaba, deberían cerrarse este año, y muchas otras pequeñas ya nos están hablando de principios de 2026 como fecha límite, ¿no? Entonces, eso lo vemos y va a haber mercado. Y lo bueno es que ya se han ido, digamos, esas empresas que venían un poco a probar, y ahora mismo, por un lado, hay gente que cree y gente que es buena y que sabe mucho. Respondo rápido a la parte normativa que me decías. En España es un poco infierno desarrollar un proyecto de hidrógeno, lo cual es entendible para un proyecto grande, porque en muchas ocasiones estamos combinándolos con producción de metanol, producción de amoníaco y demás, y yo creo que ahí estamos hablando de una planta industrial y estamos hablando de una planta que consume, emite y demás, aunque realmente no es comparable a lo que pueda ser una planta química, una planta industrial de otro tipo, porque casi que coges agua y viertes agua, poco más. Pero bueno, entiendo que ahí haya trámites. Lo que sí que debería de solventarse cuanto antes es el tema para plantas pequeñas. Al final, un equipito que pones, que es un contenedor que ocupa 40 metros cuadrados, no puedes llevarlo por esa vía administrativa. Y también lo que te decía antes, el tema de la red eléctrica a mí me parece que es el gran elefante en la habitación. La red eléctrica nos frena. Es que no puede ser que tú para saber si tienes conexión en una subestación tengas que pagar 40.000 euros por megavatio, o no puede ser que te obliguen a hacer una reforma porque son unas mafias, y aquí lo digo, no puede ser que tengas que pagar por una reforma en un punto de conexión 5 millones, 10 millones y luego cedérselo por 1 euro, ¿no? Es ridículo. Y son un cártel que está muy instaurado y que es difícil de vencer, ¿no? Y seguro que no va a ser a tiempo. No, al final es un monopolio natural, como pone en la ley del sector eléctrico. Es lo que hay. Eso es así en todos los proyectos. Y ya un poco también alguna duda que me sale. A nivel, yo qué sé, de seguridad industrial que hay que... Porque, por ejemplo, yo en proyectos de baterías que estoy llevando es todo campo, un poco. No hay nada, no hay normativa aplicable, no sabe, te tienes que coger a distintas cosas. No sé en ese punto cómo está. No, es que está más que definido. O sea, a nivel normativo, te diría que lo único que he hecho en falta y que además se está trabajando es el almacenamiento fijo de hidrógeno. Lo he hecho en falta porque no estaba contemplado en los APQs ni nada por el estilo. Había algún escrito de antes del 2000, de hecho, si no recuerdo mal, del propio ministerio, pero bueno, que se solventa con normativa americana, con la NFP, se solventa siendo prudente también y utilizando pues las medidas más restrictivas que puedas imaginarte aquí. Es una planta industrial, es que al final lo tramitas como una planta industrial, entonces está todo perfectamente contemplado. Tú piensas, Víctor, que las baterías, entre comillas, no había en España, o sea, hidrógeno sí que había generación de hidrógeno, almacenamiento había, transporte por carretera había, transporte por tubería en España no, pero en Europa hay cientos de kilómetros de tuberías de hidrógeno. Entonces, a veces es un poquitín más restrictivo de lo que nos gustaría, pero bueno, igual mi equipo técnico me mata mañana, ¿sabes? Y me dice, oye, Bryce, que sí que es un dolor de cabeza y cuidado. Yo no les veo estrujarse los sesos demasiado con eso. O sea, creo que está bastante definido. Vale. Y para utilizar las plantas, es el órgano sustantivo, igual no funciona igual que los proyectos eléctricos, pero se tramitan con industria, son los que te dan esas autorizaciones. Sí. Entonces
Será La, la similar planta, en la cuestión. la planta renovable no, pero bueno, depende también de la comunidad. Pero sí, como industria. Pues nada, Bryce, creo que no nos hemos dejado nada, ¿no? Yo creo que ha quedado claro a grandes rasgos para el que no sepa mucho. Sabe ya lo que es el hidrógeno verde y el potencial, porque yo creo que potencial tiene de descarbonizar, la verdad. Y Sí, el ahora potencial con... es muy grande. Tenemos que ser capaces de liberalizar el mercado eléctrico y tenemos que ser capaces de instalar más renovables sin tanto freno. Y una vez que seamos capaces de hacer eso, es que de verdad, España, bueno, tenía una pregunta de las que me ponías aquí, que sí que me gusta mucho comentarla a veces, ¿no? Pero me dice ahora si cumplimos todo, no lo sé, porque hemos ido hablando tanto de tantas cosas que al final es Sí, lo bueno, ¿no? Que salen sí. cosas y se comentan, pero yo siempre un factor que digo es, ya no es solo descarbonizar, sino que España cada año pierde entre el 2, el 3,5% del PIB trayéndose cosas del exterior, trayéndose productos petrolíferos del exterior, a Argelia, a Qatar, a Rusia. Sabes que España es el segundo mayor comprador de la Unión Europea de gas natural ruso. Esto al final te pone en una situación de debilidad, de dependencia y demás, que es terrible. Nosotros Sí. podríamos estar produciendo todo eso. Ya no hablo solo de hidrógeno, sino con renovables, con baterías, con hidrógeno, con biometano, con biogás. Y eso, si esos 50.000 millones de euros que nos gastamos cada año se quedan aquí, es que esa es la forma de crecer. La forma de crecer es esa, ¿no? Y entender cómo funcionan los flujos del dinero. Y en lugar de dárselo a un tío para que te compre la Supercopa, pues te lo quedes tú y puedas pagarle más a la gente, puedas bajar impuestos a la gente o puedas... Ese es el futuro, ¿no? Que queremos apoyar. Y es que está ahí. Y ya no es solo lo que tú puedas hacer aquí, sino todo lo que puedas mandar fuera. Es que podemos... O sea, el hidrógeno, una vez que Exacto. lo mandas por barco y demás, se te encarece. Pero una vez que lo mandas por tubo, es que le estás añadiendo céntimos. O sea, mandarlo de aquí a Alemania igual te cuesta 30 céntimos. Si lo mandas por barco desde Ya, Chile, pues te costará 1,5 euros. Entonces, ya, es enorme el potencial que tenemos. Y lo están viendo otros, nosotros no tanto. ya. Sí, está claro que los próximos años la geopolítica va a ir mucho por ahí también a nivel de... Pues el petróleo va a ir hacia abajo y el que sea capaz de producir este tipo de cosas y exportarlas, pues va a ser de los que más destaque, sin duda. Ojalá. Pero bueno, poco a poco iremos aprendiendo y también que la gente debe ir pues conociendo este tipo de cosas y pues saber que, mira, a lo mejor, ya no hablo pues a nivel consumidor final, no, pero las industrias, pues mira, si pagas un poco más por el hidrógeno y es verde y lo generas en España, pues estás fomentando una industria que en el futuro puede ser más beneficiosa para el país, ¿sabes? Sí, no vamos Pero a bueno, engañar a nadie, hoy por hoy es caro, pero ese es el objetivo, ¿no? Y por eso estas iniciativas como la tuya o como la que tenemos nosotros, yo creo bueno, yo te lo agradezco mucho que nos hayas invitado, bueno, porque al final cuanta más gente se entere, cuanta más gente conozca cosas, más mentes hay sumando, ¿no? A estos esfuerzos que hacemos todos y siempre a uno se le puede iluminar la bombilla de su sector, de su empresa o de vamos, lo que sea y sacar cosas adelante, que es lo que hablábamos antes. Nunca sabes dónde siembras y dónde vas a recoger en el futuro. totalmente. Pues nada, seguiremos aportando. Nada, Bryce, pues muchas gracias a ti por participar. Ha sido un muy buen rato. Creo que no hay comentarios. La gente nos ha animado. Muy mal ahí. Todo, Pero todo muy bueno, claro. sí, sí, a ver si... Luego esto lo subiremos a YouTube, lo compartiré. Y nada, a ver si la gente va preguntando cosas y demás. Y nada, seguir a Bryce, seguir a Atlant... a ver, ¿cómo es? ¿Cómo se...? Atlantic, A ver, Atlantic. Atlantis, sí. Empezamos diciendo Atlantic. Atlant High, pero nada, Ya, es que rápidamente. claro, este tipo de cosas nunca sabes cómo, hasta que no preguntas al que lo ha creado, pues eso, seguir a Atlantic, seguir al podcast del hidrógeno, que está muy bien también, y nada, muchas gracias, Bryce. Seguimos en Gracias, Víctor. contacto. Un abrazo. Un abrazo. Chao.